Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy continuamos con nuestra breve serie de introducción a la geopolítica clásica, analizando algunos autores. Hemos seleccionado 3 autores. En el primer episodio hablamos sobre Mahan y vamos a continuar con Mackinder y con Spykman. Y para hablar de este tema tenemos lógicamente con nosotros a Josep Baqués, que ya nos acompañó en el episodio anterior y que hoy va a continuar con estos 2 autores clásicos. Josep, muy buenas. Muchas gracias de nuevo por regalarnos tu tiempo, porque esto realmente son clases que estás dándonos y bueno, es muy apreciado. Bueno, ya sabes que para mí es un placer, por tanto, seguiremos con ello. Genial. Y seguro que los que nos escuchan también te lo agradecen. Vale, pues mira, yo creo que no hace falta más introducciones porque realmente esto es continuación del primer episodio, que era un reto, ya dijimos, que se trataba de hablar de 3 autores, que cada uno de ellos merece un episodio propio. Realmente así ocurrió con el primer episodio porque teníamos ahí una limitación de tiempo y era muy complicado. Y de hecho no habríamos hecho justicia a los autores y habríamos también hecho un flaco favor, ¿no?, a los que nos escuchan si los hubiéramos despachado con unas ligeras pinceladas. Por lo tanto, si queréis podemos continuar con los otros 2, que además comentamos que estaba muy bien el tratarlos juntos porque eran complementarios, pero tú nos advertías que era bueno que si alguno no ha escuchado el episodio anterior de Mahan, que lo escuche antes, porque en buena medida Spykman utiliza también elementos de Mahan y se va a entender mejor. Exactamente, sí. Es un híbrido, en el fondo, sí. Fantástico. Pues si quieres, vamos ya a la faena. Entonces, el siguiente autor sería Halford Mackinder y ya te paso ahí la palabra y ya comentamos lo que quieras. Pues sí, hay una cosa muy interesante para empezar a explicar a Mackinder que no se suele contar, hay gente que tampoco lo sabe, no pasa nada, pero me parece muy relevante, que es que Mackinder lo podemos anunciar como el gran maestro y precursor de la geopolítica continental. Sin embargo, en sus años mozos era mahaniano, seguía las tesis de Alfred Mahan. De hecho, él tuvo una transición complicada entre las tesis de Mahan y la suya propia. Todavía en 1902 escribe un libro titulado Britain and the British Seas. Dice que Britain, pero se refiere a Gran Bretaña y los mares británicos, que el enfoque es muy de Mahan, y lo escribe Mackinder, 1902. Pero ya nos advierte que él tuvo una especie de manzana de Newton que le cayó en su cabeza, la de Mackinder, con la guerra franco-prusiana de 1870. Esa guerra él dice que le abrió los ojos. Y aún así, insisto, 32 años después todavía le costó hacer el cambio, escribía en clave de Mahan. Pero en 1870, siendo un tipo joven, realmente sus cimientos mentales se remueven, según él mismo confiesa. Porque ve que, sobre todo, la gran victoria de Alemania sobre Francia, la batalla de Sedan, él dice que lo cambió todo. Y se dio cuenta de que seguir enfocando el mundo como si estuviéramos en Trafalgar sería un error. Piensa que él es británico y, por tanto, a raíz de esta tesis y de su desarrollo, va a anunciar el final del Imperio Británico, a pesar suyo. Pero actúa como un buen científico social. Defiende lo que cree que es verdad, tanto si le gusta como si no. En este caso es que no, pero lo defiende. Y defiende que el poder se traslada de los océanos al continente, al centro del continente. Ahora hablaremos con más detalle de ello. Por cierto, haciéndonos también cierto honor a los españoles, él define al mundo que va desde 1500 y poco, principios del 16, hasta esa encrucijada entre los siglos XIX y XX, como el mundo colombino, por Colón. Dice, el mundo fue colombino y, por tanto, la mejor teoría que lo explica, sin duda, es la de Mahan, plantea Mackinder. ¿Qué ocurre? Que él dice que Mahan no está equivocado en nada, pero explica más bien el pasado, según Mackinder, y él pretende explicar el futuro. Por tanto, hay un punto de inflexión que ubicamos entre 1902 y 1904. En 1904 ya escribe su famosa ponencia, un congreso de geografía, que se titula El pivote geográfico de la historia. Y este es el comienzo de la historia de Mackinder, como teórico de la geopolítica continental. Una ponencia, un congreso de geografía que ha hecho fortuna y que la gente la puede encontrar en la red. Ahí en Google se pone y se busca y se encuentra gratis.
sin problemas. Es un texto corto y no es todo Mackinder. Como siempre, habrá que ir a libros suyos posteriores que citaré, sobre todo uno del año 1919, pero podemos empezar por esta obra para empezar a entender cosas del Mackinder como geopolítico continental. Ahora ya en oposición a Mahan, curiosamente, después de hacer esa transición que le costó, pero que finalmente llevó a buen puerto. Claro, lo que plantea en este libro, en esta ponencia, es que el centro de poder en el mundo no está en los océanos, está en tierra firme y concretamente está en lo que él define de momento como área pivote. De momento sí, luego le cambia el nombre en 1919, área pivote. Y él dice que quien domine el área pivote, que ahora la situaré en un mapa, digamos, dando referencias, dominará el mundo. Pero bueno, eso está más o menos en el centro y el este de Europa y mirando hacia Rusia e incluye Rusia. De hecho, Rusia es el país mejor parado por la teoría de Mackinder, porque estaría en el epicentro del poder mundial, por lotería de la geografía. Entonces él dice que el área pivote se extendería desde el norte de China, abarcaría toda Rusia, abarcaría Mongolia, el norte de China y toda Rusia, y se proyectaría más o menos hasta el mar Caspio, hasta tocar el mar Caspio, y por supuesto la frontera norte es el Ártico. La frontera norte es el Ártico. Dice, quien domine eso, dominará el mundo. Vamos a ir explicando las razones de ello, a base de que pasen los minutos y añadamos contenidos. Pero antes de que sea así, decir a nuestros oyentes que, como apuntaba en 1919, 15 años después publica un libro más completo en el que retoca la extensión del área pivote y la rebautiza como Hirland. Hirland, que se traduciría como tierra corazón. Esto es en 1919. La tesis es la misma. Quien domina el Hirland dominará el mundo, pero él añade territorios a ese Hirland. Esta vez ocupa algo más del territorio chino sin llegar en ningún caso a la costa y ese Hirland se proyecta hasta el Mar Negro. Por tanto, la primera versión llegaba al Caspio, la segunda llegaba al Mar Negro. Siempre Rusia en el epicentro. Y esta segunda versión llega a Alemania, más o menos la mitad de Alemania, paradojas de la vida. Más o menos la República Democrática Alemana de la Guerra Fría quedaría como Hirland y la parte occidental no. Esto es casualidad, entiendo, claro, pero son casualidades muy interesantes de ver, anécdotas muy, muy potentes. Entonces, corta el Hirland, el final del Hirland por Alemania, no exactamente en la mitad, quedaría la parte oriental dentro del Hirland y quedaría también Dinamarca dentro del Hirland y quedaría, por ejemplo, Suecia, pero no Noruega. Por tanto, parte de Escandinavia. Y como corta en el Mar Negro y lo mete dentro al Mar Negro, Ucrania queda dentro y Turquía también queda dentro del Hirland. Por tanto, Mackinder dice que quien domine este espacio dominará el mundo. Ahora tendremos que ir viendo el porqué. Iremos argumentando en la charla por qué es capaz de defender esta tesis. Antes de eso, prosigo, él dice, hay otras zonas del mundo que son estratégicamente muy importantes, aunque no sean Hirland. Concretamente, habla del Inner Crescent, Inner con dos Ns, Inner Crescent, que traducimos como el creciente interior, si lo traducimos del inglés suele ser el creciente interior, que sería una franja costera que iría desde la península ibérica, este sería el second best, el equivalente a un second best para Mackinder, iría de la península ibérica a la península itálica, a la Hélade, la península griega, digamos, no iría a Turquía porque eso es Hirland, pero pasaría por el sur, pasaría por la península arábiga, de ahí se proyectaría hacia la India, el subcontinente indio, y de ahí a la costa china. Por tanto, ojo, todo esto es coherente con lo que vengo diciendo. El norte de China sería Hirland, la costa china sería Inner Crescent, esta franja, que ahora veremos el papel que tiene, que es muy importante. Sería la segunda parte más importante del planeta. Pero hay algo espectacular que tengo que decir. Mackinder es británico, escribe esto en 1919, estamos ya al final de la Primera Guerra Mundial, y hay un cierto menosprecio, no digo desprecio, mido mucho la palabra, menosprecio del papel de Estados Unidos a esas alturas. Porque lo que no es ni Hirland ni Inner Crescent, para él cuenta muy poco en la geopolítica mundial, de hecho lo llama Outer Crescent, es decir, creciente exterior, pero es la parte que menos le importa. En el Outer Crescent estaría toda América, Estados Unidos y también América del Sur, estaría Australia, estaría África por debajo del Sáhara. Entonces, eso es lo que menos importa geopolíticamente. Es llamativo que diga esto en 1919. Y, por cierto, no se desdice ni siquiera en 1943, en que sigue escribiendo al respecto, nunca se desdijo de esto. Y esto es muy interesante de ver, luego podemos comentar por qué es así.
Pero vamos a ir avanzando para ahora intentar entender las razones por las cuales Mackinder cree que es tan importante el Hirtland, por qué es tan importante para dominar el mundo. Ya veremos, los que hayáis seguido la primera conferencia, la primera charla, el primer podcast sobre Mahan, que es un poco, curiosamente, viene de Mahan, pero acaba siendo el reverso de la moneda. Es un juego de espejos. De lo que plantea Mahan, Mackinder contesta con un argumento diferente de todo lo que plantea Mahan. Entonces, por ejemplo, ¿hay algunos elementos económicos que vimos que en Mahan estaban? Sí, por supuesto. Tanto de economía en cuanto a recursos como de mentalidad. Pero Mackinder cambia las tornas. Él lo que dice es que Europa, lo que conocemos como Europa, en parte Hirtland, en parte Inner Crescent, se ha constituido siempre debido en base a las grandes invasiones que han venido de Oriente. Habla desde los hunos hasta los mongoles. Porque es verdad que los mongoles llegan hasta Viena, Austria. Entonces él dice, hay países que se han constituido como tales, como son ahora, debido a la invasión mongol, y otros debido a que se han opuesto en su contrario a esa invasión mongol, pero por tanto el carácter que tenemos nos lo marca mucho Mongolia. Entonces él dice que aquí lo que más vale para entender el potencial de un territorio no es el espíritu comercial, que eso sería Mahan, sino contrariamente el espíritu guerrero. Es una diferencia importantísima, fundamental entre Mahan y Mackinder. Hay un espíritu, hay un carácter que él analiza, lo hay. La sociología es importante en la geografía humana, lo es. Pero la conclusión es la opuesta a Mahan. Finalmente lo importante es el espíritu guerrero que tenían los mongoles, Genghis Khan, que trasladan a Rusia. Y tenemos hoy día noticia de ello también, ¿no? Y a Ucrania, pues lo mismo. Esta gente han sido muy imbuidos, los cosacos, por ejemplo, de ese carácter mongol, ya sea para apoyar el esfuerzo mongol, ya sea para contrarrestar, también para contrarrestar el esfuerzo mongol. Todos son pueblos, los del Hirtland, fundamentalmente guerreros, no tanto comerciales. Es otra mentalidad. Y sin embargo, también ha sido útil para generar poder y para generar expectativas y para que ahí estén algunos de los países más importantes del mundo. Por tanto, el aspecto de carácter sociológico es fundamental en Mackinder. Lo planteo también porque luego habrá escuelas, geopolíticas críticas y demás, que dirán que la geografía no lo es todo, de acuerdo, que es muy importante también las narrativas, de acuerdo. Mackinder está hablando de una narrativa, en este caso la ética del guerrero. Mahan hablaba de otra narrativa, en su caso la ética del comerciante. Cambia, pero en todo caso cambia también el escenario y en todo caso son herramientas de poder. En ambos casos son herramientas de poder. Hay otro dato que interesa mucho a Mackinder, que dice, mirad, económicamente hablando, lo que ocurre es que en el Hirtland hay de todo concentrado. Es decir, hay bastante densidad poblacional para la época. Estamos hablando de principios del siglo XX. Hay una buena densidad de población. Hay cereales, por tanto, la vida humana es no solo posible, sino que puede ser ufana. Hay remolacha y otros forrajes que son importantes para tener ganado. Y he dicho cereales y se me pasaba, pero recordad el caso de las tierras negras de Ucrania y de Bielorrusia, de Ucrania y de la parte más de la Rusia blanca, más occidental de la actual Rusia. Tierras negras que son especialmente fértiles, pues eso, Mackinder toma nota de ello. Por tanto, no es que haya cereales, es que hay una producción magnífica, es el granero de Europa y por extensión casi del mundo. Esto no ha cambiado, es geografía física y geoeconomía. Por tanto, hay cereales, hay remolacha, hay forrajes para la ganadería, que significa pieles, carne, leche. Por tanto, hay de todo para la vida. Hay mineral de hierro y hay acero. Cuando Mackinder escribe ya es consciente de la industria del acero. Y hoy lo vemos también en el Donbass, por ejemplo, una gran productora de acero. Por tanto, Mackinder ya tiene en cuenta estas cosas. Es un tipo de rabiosísima actualidad en este sentido. Entonces dice, el Hirtland es importante porque tiene de todo. Hoy sabemos que tiene tierras raras, que en la época de Mackinder no se conocía tanto. Tiene petróleo, tiene gas natural, tiene tierras raras, tiene cereales, tiene forrajes, remolacha y forrajes para los animales, tiene agua potable, tiene una buena densidad de población como consecuencia de todo lo anterior. Por tanto, dice, en ninguna otra parte del planeta, dice Mackinder, encontraréis todo eso concentrado. Sí que lo hay, claro, un poco de aquí y un poco de allá, pero concentrado prácticamente solo en el Hirtland. Y por tanto, él cree que el que ocupe ese territorio tiene mucho de ganado para ser el dueño del mundo, literalmente. La clave es dominar el Hirtland para Mackinder. Y luego queda una cosa muy importante en contraposición con Mahan, siempre jugando este juego de opuestos, de espejos casi. ¿Os acordáis que Mahan decía que el medio de transporte más importante es el mar y por tanto la marina mercante? Mackinder cambia hasta eso, pero necesita una alternativa y nos lo ofrece. Él dice que lo que derrotará al mar es el ferrocarril. El ferrocarril es el medio de transporte en el que pone sus esperanzas Halford Mackinder.
Ahora podríamos pensar que es una exageración. Sí, pero yo también recordaría a quienes nos escuchan que cuando Mackinder escribe está en servicio el Transiberiano, que implicaba 10.000 kilómetros, bueno, son 9.800, en números redondos, 10.000 kilómetros de línea férrea que unían Vladivostok con Moscú, que atravesaban Siberia. Claro, ¿qué está pensando Mackinder? Que como eso es tan útil, se reproducirían esas vías férreas y que una sola no, pero unas cuantas paralelas podrían competir seguramente con los buques mercantes. Además, él dice que el ferrocarril tiene una ventaja, que es verdad, que te lleva el producto de la mina a la fábrica, si quieres, y de la fábrica al mercado, cosa que un buque no, te lo lleva a otro puerto, pero de ahí había que hacer obras. El propio Mahan decía, obras incluyen estuarios o incluyen ferrocarriles, decíamos. Por tanto, la receta mejor es el ferrocarril y además, muy importante, el Hirland en sí es un territorio bastante llano, con lo cual favorece que haya ferrocarril. El gran drama del ferrocarril es que pase por zonas montañosas, cordilleras, que evidentemente hay que agujerear, hay que hacer túneles. Eso es carísimo. Pero en el Hirland no, es barato porque es llano y por tanto es perfecto para que funcione este medio de transporte. Es como si Mackinder lo tuviera todo calculado. Y cuidado, no me malinterpreten los oyentes, ¿no? Porque él lo decía a su pesar, él es británico, él temía que esto funcionara. Él escribía y al mismo tiempo estaba temeroso de que su teoría se hiciera realidad. No estaba deseando lo que escribía. No es como muchos ahora que escriben lo que quieren que pase. No. Él escribía lo que creía que pasaría, a pesar suyo. Y él creía que esto acabaría probablemente con el Imperio Británico, que era un imperio esencialmente marítimo, como vimos al hablar de Mahan. Pero estaba convencido de que el futuro iba por ahí. Bueno, podemos discutir si va o no por ahí, pero en parte sí, porque China, la parte terrestre de la ruta de la seda es muy mackinderiana. Hoy, 2023, ferrocarriles que unen la costa este China, que es donde está la mayor prosperidad, que la unen con Rusia, que la unen con Stuttgart, con Fuenlabrada en Madrid, que la unen con Lyon, que la unen con Florencia, Prato. Es decir, buena parte se ha cumplido. Lo que pasa es que seguramente que mucho más lentamente de lo que Mackinder había pensado. También podemos hablar del por qué, porque las cosas están bastante claras. Por tanto, quien integre eso será el que domine el mundo. Y él simplemente pensaba que quizás a estas alturas esto estaría integrado. ¿Por qué no se ha integrado? Se ha intentado, que piensen nuestros oyentes en la Organización para la Cooperación de Shanghái, la OCS. Ahí están metidos China, Rusia, India, repúblicas soviéticas de Asia Central, que serían también Hirland, y al final Pakistán, y al final es un intento de integrar políticamente eso. Seguramente no se ha logrado por la teoría de las ganancias relativas de Joseph Grieco, que a veces pone sobre la mesa Mearsheimer, y eso hace que esas potencias que conforman la OCS tampoco se fíen mucho entre sí. Rusia teme a China y China no se fía de Rusia. Esa es la realidad. Están juntas porque por otras derivadas y, en mi opinión, ya sabéis, errores estratégicos de Estados Unidos seguramente y de la OTAN, pues se ha lanzado a Rusia a los brazos de China. Pero hay muchos argumentos para que Rusia y China no se lleven bien. Es cuestión de saber explotarlos. Si se llevan bien, se integrará al Hirland. Y si se integra al Hirland, y Mackinder tiene razón, pues las potencias marítimas no tendrán capacidad suficiente para competir con un Hirland debidamente conectado por ferrocarril o por carretera, teniendo en cuenta todos los recursos que hemos visto que existen ahí dentro. Perdona, Josep, una pregunta. Sí, por supuesto. Al hilo de lo que estás comentando y por llevarlo también a un caso histórico, ¿no? A ver cómo lo ves. Cuando Estados Unidos acuerda con Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial esa política de Alemania primero, ¿consideras que está detrás también esta idea de fondo? De que si Alemania es capaz de derrotar a la Unión Soviética y mantener el control de los territorios que había arrebatado la Unión Soviética con todos los recursos que tenía allí, iba a suponer un rival geopolítico de enorme magnitud, mucho mayor que el que representaba Japón, porque es una política que es tanto llamativa incluso para la propia sociedad norteamericana, ya que en ese momento es verdad que Hitler declara la guerra a Estados Unidos pocos días después del ataque a Pearl Harbor, pero realmente a quien había atacado por sorpresa y había generado un shock en Estados Unidos eran los japoneses. Totalmente. Yo te cuento lo que plantea Mackinder al respecto porque es profético. Una vez más, es que estos de la geopolítica clásica son unos cracks, son tremendos. Lo que plantea Mackinder es, fíjate bien, su idea es que el día que Rusia y Alemania
se integren, si eso ocurre, es lo que hay que evitar por todos los medios, según Mackinder. Si eso ocurre, Estados Unidos y el Reino Unido tienen que ir contra Alemania y contra quien sea, para evitar que se integren Alemania y Rusia. Entonces, es Alemania para que frene a Rusia. Hay que oponer a Alemania a Rusia o que Alemania controle. Pero el día que Rusia, que esto es el Nord Stream 2, si Alemania y Rusia se van integrando, es la Ostpolitik alemana. Cuando plantean la Ostpolitik, la OTAN tiembla, obviamente. No lo digo en plan irónico ni como queja. Es lo que tiene que hacer, estar alerta. Y cuando se plantea el Nord Stream 2, Washington se enfada, porque es lo que Mackinder temía, porque es la integración definitiva del Hirland, pero con liderazgo ruso. Es lo que no pueden permitir, que Rusia lidere eso, que vaya fagocitando a Alemania. Y volviendo a la historia, es que algo parecido ocurre al comienzo de la Segunda Guerra Mundial con el pacto Molotov-Ribbentrop. No es una unión política, pero sí que hay una alianza por la cual... ¿Y cómo se reparte en Polonia? Es que es tremendo. ¿Cómo se reparte en Polonia? Que es, claro, en efecto, es que es una cosa escandalosa, ¿no? Sí. Pero claro, para Reino Unido supone una amenaza mayúscula, porque ya no pueden aplicar la estrategia de la Primera Guerra Mundial consistente en aislar, muy majaniano, en aislar a Alemania de los mercados internacionales, pues mira, y de los suministros, pero con ese pacto Molotov-Ribbentrop ya conjura esa amenaza y por esa buena relación que tiene con la Unión Soviética, y ahí también hay que ver, claro, la responsabilidad moral del régimen de Stalin al respecto. Bueno, pues... moral y Stalin, dos términos muy contradictorios. Imagínate. Bueno, pues ya no tiene problemas desde el punto de vista de acceso a recursos, porque tiene las espaldas no solamente bien cubiertas, sino que además tiene acceso a esos recursos. Es verdad que no tiene garantías de cara al futuro y eso explica luego el suicidio estratégico de la operación Barbarroja, o sea, de volverse contra su aliado, pero hasta ese momento se puede decir que se está configurando esta gran alianza o ese gran poder geoestratégico de la unión entre la Unión Soviética y Alemania. Lo has explicado muy bien. Genial el ejemplo que has puesto. Es esto. Cuando el pacto se plantea, Molotov-Ribbentrop, eso es Mackinder a tope, pero es lo que teme Mackinder. Teme y se produce. Y cuando se produce, ¿de qué te sirve ser potencia marítima? Tienes muy poca capacidad para bloquear eso, tierra adentro. Es exactamente lo que temía Mackinder. Y por tanto eso explica, claro que sí, la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho explica otras cosas que están pasando ahora, porque todos recordamos el nerviosismo de Biden con el tema del Nord Stream 2. Claro, es que si los dos se unen, pero con liderazgo ruso, estamos perdidos. Ese planteamiento de cualquier potencia marítima, sea Londres, sea Washington, sean ambos a la sazón, que es lo que ha pasado. Entonces Mackinder es totalmente profético en este sentido. Por eso son tan importantes los clásicos. Yo insisto mucho a mis alumnos. Dan muchísimas pistas de lo que pueda pasar para hacer prospectiva incluso. Muchísimas pistas. Alguno dirá, la geopolítica no es ciencia. Hasta Kissinger, no, Morgenthau. Morgenthau decía que no es ciencia. Es un arte, pero no es ciencia. Pues vaya arte más interesante para entender el mundo en todo caso, ¿no? Y cuando hemos puesto este ejemplo tan interesante de cómo un mundo mackinderiano integrado, el Hirland, si se integra, podría dar al traste con las expectativas de Mahan. Ciertamente. Pues quería comentar además que Brzezinski, en el Gran Tablero Mundial, en 1997, establece lo que yo llamo, mis alumnos lo saben, la teoría de los 3/70% que paso a comentar, uniendo, eso sí, el Hirland y el Second Best, que sería el Inner Crescent. Y Brzezinski a eso lo llama Eurasia. Bien, pues dice, Eurasia contiene, año 1997, el 70% de la población mundial. Ahora es algo más ya, 70%. El 70% de las materias primas y fuentes de energía del mundo. Yo quiero recordar aquí que China es una potencia en la producción de gas natural y petróleo. No tiene suficiente para 1.400 millones de habitantes y su industria, pero es una potencia productora de gas natural y petróleo. El 70% está en Eurasia, que sería Hirland más Inner Crescent. Y además tiene el 70% del PIB mundial. Claro, si esto se integra, ¿qué pasa con Estados Unidos? Pasa lo que decía Mackinder, que al final nos hemos acostumbrado a verlos como una gran potencia porque nos ha tocado, Javier, históricamente, desde nuestra infancia, ver que eran los más potentes. Pero, dice Mackinder, es una excepción histórica. Históricamente no tiene sentido. De hecho, si hacemos un cálculo de dónde estaba la riqueza mundial desde el año 500 de nuestra era, que hay datos, hasta hoy, casi siempre ha estado en China. El epicentro ha estado entre Rusia y China.
La excepción ha sido la revolución industrial que lo llevó a Estados Unidos, partiendo del Reino Unido. Pero nos hemos creído que una etapa muy interesante que nos ha tocado vivir, que es la norma. No, oigan, no es la norma, es la excepción. Y cuando China crece, en realidad, el poder vuelve donde estaba hace 500 años o 1500. Y esto a la gente le cuesta verlo, porque hay un efecto espejismo, un efecto óptico, porque hemos crecido con la Segunda Guerra Mundial ganada por Estados Unidos y demás. Pero la realidad va por otros lares, seguramente, como cuenta Mackinder. Y esto lo planteo porque es lo que explica que Mackinder deje a Estados Unidos en el Outer Crescent, igual que la África subsahariana. Lo pone al nivel de la África subsahariana y de América Latina, a Estados Unidos. En 1940 todavía, sí, pero es por esto. Tiene su sentido, se puede estar de acuerdo o no, pero hay que reconocer que hay un argumentario detrás, que hay cifras detrás incluso. He dicho la teoría de los 3,70%, en el gran tablero habla del 65% tal, ya, pero hoy en día ya son 3,70%. Yo lo redondeo porque es más didáctico y más mnemotécnico. Y por ahí, por tanto, menos problemas. Y es interesante ver cómo... Una cosa que vamos a hacer para que los que nos escuchan puedan seguir mejor estos conceptos de Mackinder, es en el post de Global Strategy, donde está el podcast, voy a poner varios mapas de Mackinder y luego también de Speakman, para que se pueda ver. Te los paso porque hay algunos que juegan con los mapas y algún juego visual muy interesante para entender el mundo, sí. Vale, genial. Sí, ya te pasaré algunos. Entonces, no estará en la descripción, para los que nos escuchan, no estará en la descripción de iVoox o de Spotify o de donde consultéis el podcast, sino en la página de Global Strategy, en el apartado de podcast. En concreto, este además estará dentro del menú, en el apartado de geopolítica. Bueno, pues ahí, si entráis, pincháis y os aparecerá, junto al texto habitual de la descripción del episodio, os aparecerán también los mapas. Voy a ser un poco malo, pero que también sepan que todo esto lo desarrollo por escrito en mi último libro. Bueno, haces muy bien y de hecho, ya que lo dices, pondremos ahí un enlace también a tu libro. Porque al final los mapas los sacaré de allí, porque los puse allí, los volveré a sacar y los pondremos a disposición. Claro, sí que hay mapas interesantísimos para jugar con esto y ver las distancias, los espacios implicados en cada situación. Es importante, en efecto. Y bueno, Mackinder es un poco esto. La visión de que el Hirland es suficientemente rico para que quien domine eso, domine todo lo demás, prescindiendo cada vez más de las potencias marítimas. Es interesante ver cómo parte de Mahan, arranca de Mahan, pero al final de su obra está dejando completamente arrinconada las tesis de Mahan. La manzana de Newton fue la guerra franco-prusiana, la batalla de Sedan. Después de la manzana de Newton, elabora, digamos, una ciencia nueva, Mackinder. O en todo caso, una versión muy diferente de ese arte, según Morgenthau, de la geopolítica. Bueno, y estas serían las aportaciones más importantes del británico. Hace alguna más, pero bueno, por enriquecer un poco. Es el primer autor, yo entiendo que Mahan no lo hiciera por un tema cronológico, que empieza a hablar también del poder aéreo, que se habla muy poco en la obra de los geopolíticos clásicos. Se habla del mar y de la tierra, no del poder aéreo. Él habla un poco de ello. Lo que pasa es que Mackinder tiene también claro, habla así, pero dice, cuidado porque el poder aéreo es muy dependiente de lo que pasa en tierra firme, porque aquí analizamos a veces poder aéreo como, bueno, ya sé que igual tú y yo no, somos más complejos, pero ¿cuántos cazabombarderos tiene este o el otro? Ya, pero lo importante es la logística. Estos cazabombarderos tienen un radio de acción limitado, vuelan un tiempo limitado, bases aéreas, apoyos para esas bases aéreas, y eso al final está en tierra firme. Y aquí Mackinder vuelve a dar una estocada final a la tesis de Mahan. Mahan podría decir, si estuviera vivo, que ya estaba muerto, pero hay portaaviones, ya, pero ¿cuántos aviones lleva un portaaviones? Por tanto, o tienes bases en tierra firme o lo tienes muy complicado a la larga, si hay un conflicto de larga duración. Pero bueno, creo que también... Ese es el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos en China, que es que buena parte de sus bases avanzadas en aquella región, ante un potencial conflicto con China, están también a tiro de los misiles balísticos chinos, con lo cual pueden ser F-35 o F-22 muy avanzados, pero si te destruyes las bases, o peor aún, los aviones que en ese momento estén operando, pues de poco te sirve esa superioridad. Totalmente. Entonces yo quería, poner sobre la mesa que Mackinder sí tiene sensibilidad por el poder aéreo, que Mahan no la tenía, pero bueno, hay que disculpar a Mahan porque escribe en 1890. Había dirigibles, globos aerostáticos, pero no había aviación de combate como la entendemos hoy. Claro, Mackinder sí le pilla más los inicios ya de la aviación de combate, es sensible, pero aun siendo sensible, la conclusión última sigue siendo muy terrícola.
muy continental, muy en su línea, es coherente con su planteamiento. Por tanto, anima a las potencias a tener bases aéreas en tierra firme. Y si no, pues de nada valdrá tener una lista impresionante de cazabombarderos o de lo que sea. Y bueno, Muy bien, pues como vamos pasamos a a hacer Spigman entonces. Stigman, porque están muy relacionados y además como vamos a hacer este mix en esta hora más o menos, vamos Vale. muy bien de tiempo. Entonces recuerdo que pondremos esos mapas también de Spigman, porque ahora vas a hablar Sí, del sí, Rimland y demás, sí, y se ve mejor con los mapas. se ve mejor. Aún así, lo voy a situar rápido porque, como digo, si se ha entendido a Mahan y a Mackinder, Spigman es muy fácil. Spigman, de momento, juega partiendo de Mackinder. Él se considera Mackinderiano, no se considera Mahaniano. Sin embargo, Mahan es imprescindible para que las tesis de Spigman sean una realidad. Vamos a por ello. Lo que hace de momento es cambiar algún nombre, este proyecto de algunos intelectuales. Por ejemplo, al Inner Crescent lo llama Rimland. Rimland, pero es el Inner Crescent. En esencia es el Inner Crescent de Mackinder, por tanto no cambia tanto. Es la misma filosofía. Al Hirland, por ejemplo, lo sigue llamando Hirland, sin problemas. Acepta ese nombre que viene de Mackinder, Spigman lo adapta a su propia obra. Sí, perdona, una cosa, Josep. Quizás podíamos introducir antes, si te parece, a Spigman, contextualizarlo un poco de quién es, o sea, el momento que vive. Además, Sí, le sí, pilla la perdón. Segunda Guerra Mundial. Sí, porque yo me voy lanzando, pero tienes razón, no se tiene por qué saber esto. Él es un estadounidense de origen holandés que es asesor del gobierno de su país, es profesor de universidad también, y que escribe todos sus textos importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Ya iré citando alguno. Para mí el más significativo es uno que se titula The Geography of the Peace, la geografía de la paz. Vale, entonces es un texto del año 1942 y el otro es America's Strategy in World Politics, la estrategia americana en la política mundial, 1943. Él muere antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Muere de una enfermedad, de muerte natural, muy joven. Para mí es un autor que dejó su obra inacabada, pero aún así lo que dejó es un tesoro, como ahora veremos, que nos ayuda a entender, en mi opinión, ahora lo veremos, la política de contención de Estados Unidos en la Guerra Fría. Lo explica mucho mejor Spigman que el propio Mackinder. Él se considera mackinderiano, pero aporta cosas que vienen de Mahan. Vamos a ver. Entonces, él lo que plantea, y sigo con esta introducción y luego entraré en detalles sobre el Rimland y sus partes y cómo lo entiende, él lo que plantea es lo siguiente. Spigman era un tipo que en el fondo, ya sé que a la gente le sorprenderá esto, pero era realista y por lo tanto pacifista, bueno, o pacífico, o quería la paz. A esto a la gente le sorprende. Como era realista, los realistas son los más prudentes. Suelen saber mejor qué es una guerra que los pacifistas. Y por tanto quería la paz. Entonces Spigman empieza diciendo que él está muy molesto, ojo al dato, está muy molesto porque Estados Unidos, su país, ha tenido que entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y que él escribe para evitar que entre en la tercera. Pero ahora nos explicará por qué entró en la primera y por qué entró en la segunda. Él dice que al final, dadas las circunstancias, tenía que entrar, pero dice que le molesta que haya que ir a la guerra y que su país tenga que ir. ¿Cuál era esa circunstancia de tanto peso que obligaba a Washington a ir a la guerra? Pues mira, es muy fácil. Él lo que plantea es que si ya pondremos un mapa, pero si ponéis un mapa que en el centro tenga América, Estados Unidos, América Latina, quedará sí o sí a su izquierda, por tanto sería a su oeste quedará China y a su este, a su derecha quedará Europa. Esto es así, sí o sí. El globo terráqueo es un globo, por tanto, cuadra. ¿Qué ocurre? Que entonces lo que plantea Spigman es, para salvar a Estados Unidos de esa especie de strategic encirclement, diríamos, de rodeo estratégico, tenía que procurar Estados Unidos que en ningún caso las potencias europeas más fuertes o las potencias asiáticas más fuertes atacaran a Estados Unidos. Por tanto, tenía que actuar para controlar estos dos extremos de los continentes, Europa occidental, Europa, y China y Japón. Entonces, ¿qué ocurre? En la Primera Guerra Mundial, él dice que se empieza a sentir la amenaza alemana cuando Alemania empieza a salir al mar gracias a la alianza con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Otomano. Alemania en sí lo tiene mal, lo vimos el día que hablamos de Mahan, en sí lo tiene mal, pero si pacta con el Imperio Austrohúngaro, que tenía una flota importante de guerra, tenía bases navales en el Mediterráneo, en el Adriático, y pacta con los otomanos, lo empieza a tener mejor. Por tanto, no se podía permitir eso. Y en la Segunda Guerra Mundial es peor para Estados Unidos, porque tú sabes, Javier, igual que yo, que Alemania llegó a tener submarinos en toda la costa occidental francesa, que podían atacar, sus submarinos atravesaban el estrecho de Gibraltar, podían atacar a buques mercantes aliados en pleno Atlántico, y en Noruega tenía incluso acorazados que hacían las veces de
corsarios de alta mar contra el tráfico mercantiliado. Por tanto, la Segunda Guerra Mundial, entre eso y el apoyo de la Regia Marina italiana, se veía claro que Alemania podía acceder a mares abiertos y podía apuntar hacia Estados Unidos. Y en el otro lado era igual o peor, porque Japón invadió China en los años 30. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Japón, enemigo de Washington, controla además casi un tercio del territorio chino, incluyendo ciudades como Shanghái y toda una región que crea un estado títere suyo, que es Manchukuo, en la región de Manchuria. Por tanto, la imagen que tenía Spigman era Segunda Guerra Mundial, tenemos enemigo a la vista saliendo de Europa, Alemania, desde los puertos de Francia, Bélgica, Holanda, Estrecho de Gibraltar, pasaban sus submarinos por ahí, y Noruega, que estaban ocupadas, Noruega, Francia, Bélgica, Holanda, se podían proyectar al Atlántico, y luego tienen al otro lado a Japón y la parte de China, que domina Japón, que es mucho, proyectándose también desde ahí en dirección a Estados Unidos. Por tanto, había que entrar en guerra, dice Spigman. Pero él lamenta que esto sea así y propondrá una política que ahora veremos, que es parte de su teoría, para evitar que haya una tercera guerra mundial y que tengan que intervenir los Estados Unidos. Esto es muy interesante. Un tipo que en el fondo es un realista, pero diciendo quiero la paz, me molesta ir a la guerra, no quiero que mi país vaya. Él se queja de los idealistas de Estados Unidos que a la mínima querían ir a la guerra. No, Spigman dice no, tiene que ser el último recurso para nosotros. Vamos a hacer una política exterior de contención en la Guerra Fría. Bueno, lo que venga después, él muere en la Segunda Guerra Mundial, de cara al futuro, dice, una política de contención. Veremos en qué términos para que no haya que ir a esa aventura la próxima vez. Y entonces ya enlazo con lo que venía explicando de que él parte del esquema de trabajo de Mackinder, cambia algún nombre, el Hirland es el Hirland igual, el Inner Crescent es el Rimland y lo que sería el Outer Crescent lo denomina offshore, fuera de la costa, offshore, vale. Entonces él plantea un gran cambio conceptual en relación con Mackinder, asumiendo las tesis de Mackinder, pero Mackinder había dicho, quien domine el Hirland dominará el mundo. Y Spigman dice, ojo, quien domine el Rimland, el Inner Crescent de Mackinder, el Rimland, dominará el Hirland y por tanto dominará el mundo. Interpone esta frase que es fundamental. Quien domine el Rimland es el que dominará el Hirland. La diferencia es brutal, porque para Mackinder tenías que estar dentro del Hirland para dominarlo. Por tanto, el país mejor posicionado era Rusia. A su pesar, a su pesar. Mackinder lo temía, pero era un científico social, así se veía y por tanto así lo decía. En cambio, Spigman dice no hace falta estar dentro del Hirland para controlarlo. Para controlar el Hirland tienes que controlar el Rimland. Si controlas el Rimland, controlas los accesos del Hirland y encapsulas allí dentro las potencias del Hirland, que esto es lo importante, que queden encapsuladas allí dentro y que no puedan salir. Y aquí es donde empieza a verse la conexión con Mahan. Claro, porque por definición, si tú desde Estados Unidos, él piensa y lo pone en sus mapas, que puedo proyectar poder desde Estados Unidos hacia Europa y hacia Asia. Pero ¿cómo lo proyectaré? Por mar. No queda otra, por mar. Por tanto, sin Mahan no se entiende la teoría de Spigman, al menos no se entiende como una teoría diferente de la teoría de Mackinder. No se entiende la diferencia sin Mahan. A pesar de todo, él insiste en que es más de Mackinder. Pues muy bien. Pero sin Mahan sería imposible el despliegue que ofrece Spigman. Sería impensable. Este es el escenario. Hay detalles que a veces comentamos que son interesantes, como por ejemplo que ambos, tanto Mackinder como Spigman, entienden que el Rimland incluye la costa de Europa occidental, lo que hemos dicho antes con el Inner Crescent, península ibérica, península itálica, península helénica, luego se va hacia península arábiga, pero también incluye el Magreb, incluye la Ribera Sur. Lo que dicen estos autores es que en realidad África debería empezar en el Sáhara, del Sáhara para abajo, geopolíticamente. Ya sabemos que geográficamente llega hasta Ceuta y Melilla, pero geopolíticamente debería ser del Sáhara para abajo. Y el Magreb quedaría integrado geopolíticamente en el Rimland, igual que lo está en España, Italia, Grecia, etc. Es interesante y además que ambos coincidan. Luego Spigman tenía sus cosas porque él también decía que no sabe por qué, dice, no sé por qué a América Latina la llaman América. Para él debería ser el África del Este o algo así. Porque él dice que la diferencia entre América Latina y América es tan grande como la diferencia entre África y Europa Occidental. De hecho, compara el Caribe con el Mediterráneo. Bueno, son cosas de Spigman, pero interesantes, también anecdóticas de conocer. Entonces, no hay ninguna unidad para él entre Estados Unidos y América Latina. Y él es estadounidense. Le podía interesar decir otra cosa, quizá. No, ninguna unidad. Es tan distante como lo es Mali o Chad de Francia y de España, a ojos de Spigman. También tiene una teoría interesante
discutible como otras muchas cosas, pero interesante que él dice, es su parte geoeconómica y más de carácter. Dice, ninguna potencia puede estar ubicada en zonas no templadas. Él solo admite que las grandes potencias puedan estar en zonas de clima templado en el planeta. Dice entre el 20 grados y 60 grados de latitud norte. Por debajo o por encima no habrá potencias posibles. ¿Por qué? Porque solo en estas franjas la economía fluye suficientemente bien sin especial esfuerzo, la agricultura, la ganadería, etc. En climas hostiles es muy difícil que haya concentraciones de demografía, de población importantes. Y si no las hay, no se puede ser potencia. Cuando tiene sus cosas, me refiero, el toque que le da Spigman es este, en comparación con Mahan o con Mackinder, pero también es un toque que apunta a cuestiones sociológicas, demográficas y de carácter, más quizá vinculadas que en otros casos a factores climáticos. Pero eso es muy importante también para que nuestros oyentes comprueben lo que dije el primer día cuando hablé de Mahan, que la geopolítica no son solo montañas, costas, ríos y cordilleras y océanos. No. La parte humana del despliegue de diferentes culturas y demás es fundamental también para entender quién puede tener opciones de ser una potencia y quién no. Y esta es la tesis de Spigman al respecto. Entonces, él lo que plantea es que lo que tiene que hacer Estados Unidos cuando termine la guerra, el día en que lo haga, es controlar el Rimland, para controlar el Hirland y, por tanto, controlar el mundo, que en eso estamos, seguramente. Entonces, él no habla de los planes Marshall con nombres y apellidos porque son posteriores, pero la filosofía subyacente la plantea Spigman. ¿Qué son los planes Marshall? No son planes económicos, contra lo que la gente cree, son planes geopolíticos. Con los planes Marshall, a la larga, Estados Unidos perdió dinero. Ellos esperaban, quizá algunos, los más optimistas, que debido a esa inyección de inversiones en Europa, ahora estaríamos comprando todos Chevrolets en Estados Unidos y no compramos nada de eso. De hecho, las marcas de coches que vienen de allí tienen un peso residual en Europa. Al revés, seguramente hay más coches europeos allí que estadounidenses aquí, pero da igual. Fue un éxito rotundo geopolítico, aunque económicamente tuviera sus flecos. Porque, fijaos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el escenario que tenemos es que en muchos países de Europa hay resistencias antinazis colonizadas por el estalinismo. Se da en Francia, se da en Italia. Claro, esto además era muy peligroso para Occidente, para Estados Unidos, porque el marxismo siempre ha tenido la tendencia, lo planteaba Marx, a extenderse para poder triunfar a otros países, para poder consolidarse. De hecho, lo intentan al final de la Primera Guerra Mundial. Hay soviets en Alemania, hay soviets en Italia, en el norte de Italia, Milán-Turín, hay soviets en Hungría. Entonces, es pensable, es razonable pensar que cuando termine la Segunda Guerra Mundial intentan lo mismo. ¿Con quién pueden actuar? Con las resistencias por ellas colonizadas antinazis. Entonces, ¿qué ocurre? Si la economía está empobrecida, esto es el caldo de cultivo perfecto para que el marxismo triunfe. Plan Marshall es: vamos a dotar de inyecciones económicas a economías que después de la guerra en Europa están muy tocadas, para que de esa manera aparezca una clase media, aparezca una cierta fluidez, un cierto crecimiento económico y evitar la tentación marxista. Entonces dan planes Marshall o sucedáneos a toda Europa occidental. Hay ayudas económicas, por supuesto, a Arabia Saudita. Incluso hay una especie de plan Marshall para la China de Mao al principio. De hecho, le dan el trato de nación más favorecida a la China de Mao, da igual que sea comunista. Entonces había gran estrategia en Estados Unidos. Al final esto se rompe porque Stalin le dice a Mao Zedong en 1949: no me van las relaciones abiertas, Mao, o estás con estos capitalistas o estás conmigo. Y Mao dijo: vale, estoy contigo. Y en 1950 se firmó un tratado chino-soviético. Pero durante 5 años después de la guerra, Estados Unidos incluso ayudó al crecimiento económico de la China comunista con el objetivo, porque la costa china es parte del Rimland, acordémonos, con el objetivo de controlar todo el Rimland. Y esto explica muchas cosas. Explica también por qué siempre ha sido tan condescendiente Washington con lo que pasa en Arabia Saudita. Un país no democrático, evidentemente que no lo es, no democrático, y sin embargo Estados Unidos siempre ha dejado de hacer Arabia Saudita porque juega un papel importantísimo en el Rimland. Y por eso dirían algunos que va a Vietnam a luchar a Estados Unidos, porque es un agujero en el Rimland. Controlar el Rimland es fundamental para encapsular al Hirland, para evitar que las potencias del Hirland salgan hacia aguas abiertas y amenacen a Estados Unidos. Pues contención para evitar que finalmente amenacen a los Estados Unidos. Esta es la filosofía. Claro, ahí, de esto último que habéis comentado, igual que la guerra de Corea, sí. Claro, no sé hasta qué punto se hace una lectura geopolítica posterior, Sí. porque también se utilizó la doctrina dominó, es decir, si dejamos caer
a un país bajo el yugo comunista, pues otros países puede ocurrir lo mismo porque se va a difundir la especie de que no protegemos a nuestros aliados. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto se hace una relectura geopolítica de algo que realmente tiene unas razones que no son de todo geopolíticas? Bueno, a ver, no es incompatible lo que planteas y lo que plantea Spigman. Yo creo que la idea clara era controlar el Rimland, tener el Rimland repleto de aliados de Estados Unidos, en ese sentido para evitar que quien sea, que China, que la Unión Soviética, quien sea salga a mar abierto. No es incompatible con decir, además, si resulta que una pieza del tablero del Rimland cae, que Corea también está en el Rimland, ciertamente, hay un efecto dominó y pueden caer más. Pero es la misma teoría en el fondo. Si encima se abre un boquete y toda la costa del sudeste asiático pasa a ser comunista en la Guerra Fría, no veas, el Rimland deja de estar controlado por Estados Unidos. No es incompatible. Son tesis perfectamente compendiables. Claro, lo que no sabemos es hasta qué punto esos cálculos pesaron en el proceso de toma de decisiones. O sea, porque ciertamente compatible es, ¿no? Sí. Bueno, yo es que viniendo de Spigman y como era un tipo bastante leído, no me extrañaría que estuviera presente a las decisiones de Washington. Al final es lo de siempre. Soy estadista, tengo que tomar una decisión, argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor, seguramente que Spigman, su obra, él había muerto, estaba sobre la mesa. ¿Qué hay más a favor? Pues más razones para tomarla. Si también hay otras teorías que me invitan a pensar lo mismo, pues genial, adoptada por una unanimidad teórica, ¿no? Pero yo creo que tenía muy claro, en efecto, que todo el futuro de Estados Unidos pasaba por evitar que alguna potencia importante se instalara en el Rimland. Hay otra teoría que os voy a comentar de Spigman, que es interesantísima para entender cosas, ¿no? En esta línea, yo creo que sí tenían en mente esto, que además pensaran, es que además incluso lo que insinúa Stephen Walt, no lo dice tan claro como lo diré yo, cuando habla del tema es que Estados Unidos fue también a Vietnam para mantener su liderazgo, aún asumiendo que podía perder la guerra, pero se trataba de demostrar a los aliados europeos, porque pensad que es en la época en que Francia abandona la estructura militar integrada de la OTAN, Francia va marcando distancias. ¿Y por qué las marca? Porque no está convencido de Gaulle de que en caso de una guerra nuclear Estados Unidos se la juegue para defender Francia. Pues mira, me la juego para defender Vietnam. Entonces, hay muchos argumentos que suman. Pero bueno, en todo caso, el de Spigman, el control del Rimland parece muy claro porque, ya te digo, no solo Vietnam es Arabia Saudita y por qué tiene que tragar Washington con un país tan exageradamente antidemocrático y contrario a los valores que predica Washington, por la posición geográfica que tiene Arabia Saudita, muy probablemente. ¿Y por qué fue aliado de Pakistán durante tanto tiempo en la Guerra Fría? Estados Unidos, pues muy probablemente por lo mismo. ¿Y por qué tantas bases en Filipinas? ¿Y por qué tan buenas relaciones con Japón? Muy probablemente por lo mismo. Las piezas encajan bastante. Sí, el despliegue de bases de Estados Unidos, sobre todo en los primeros años de la Guerra Fría, encaja muy bien con esa delimitación del Rimland de Spigman. Sí, es total. Claro, ya la pregunta de exactamente qué peso tuvo, el 80% o el 20%, el programa de Spigman, eso no lo sabremos nunca. Habría que preguntárselo a presidentes que han muerto, pero encaja también el puzzle, que es difícil pensar. Además, Spigman era un tipo muy conocido. Es difícil pensar que esto pasó desapercibido. De hecho, la propia aproximación de Estados Unidos a la España de Franco en el 53 también se explica desde esa perspectiva. Perfectamente. Y además se comentó que era así, explícitamente, que era para contener al comunismo. España es un país fundamental en el Rimland. Somos un extremo del Rimland, el extremo occidental del Rimland. Somos geopolíticamente como pivote, somos un país fundamental. De acuerdo con la teoría de Spigman que dominó esa época. Spigman dice más cosas todavía. Fíjate bien que esto valdría lo que diré ahora por el futuro y China. Fíjate bien que él dice, vamos a ver, si miramos la historia de los últimos siglos en el mundo, y en el Hirland y en el Rimland, siempre ha habido una pugna entre una potencia marítima y una potencia continental. Su teoría es híbrida. Piensa que Spigman habla de su teoría como anfibia. Utiliza esta palabra tan militar, teoría anfibia, la califica así su teoría. En el fondo es consciente de que sin Mahan no la tiene. Entonces él dice, siempre ha habido una disputa entre una potencia continental y una marítima que intentaban dominar el mundo. Y el ejemplo típico que él pone es siglo XIX, Reino Unido, potencia marítima, Rusia zarista, potencia continental.
con Afganistán como Estado tapón y con la guerra de Crimea, por cierto, 1850-54, de por medio. Entonces él dice, siempre ha habido eso, pero el mundo se ha estremecido, dice Spigman, cuando una potencia del Rimland ha intentado jugar ese juego de ser la potencia mundial. Y dice, cuando una potencia del Rimland lo ha intentado, se han unido las potencias marítimas y las continentales para juntas frenarla. Ejemplo, Napoleón, Francia. Está en el Rimland, ¿sí? No es Hirland, por definición, es Rimland. Pero cuando Napoleón intenta sacar su cabecita para ser un emperador que vaya más allá de Europa, va a Egipto, bueno, llega a Moscú, se unen los británicos y los rusos para machacar a Napoleón. La potencia marítima y la potencia continental se unen para impedir que la potencia del Rimland saque la cabecita. Mi pregunta es una pregunta, como siempre intento, malintencionada en el sentido académico. ¿Qué pasará el día en que China, que estamos cerca de ello, se postule? China es una potencia fundamentalmente del Rimland, porque la parte más rica de China está en la costa. La costa, hemos dicho, está en el Rimland. El día que China se postule, si Spigman tiene razón, ya veremos, pero esta teoría sostendría la bondad y, de hecho, incluso la verosimilitud, la naturalidad de un pacto entre Estados Unidos y Rusia, probablemente, para frenar a China. Ojo al dato. Spigman, teoría de Spigman. ¿Por qué es frenar a la potencia del Rimland? Porque quien más teme Spigman, y esto es coherente con el enfoque de su obra, es que una potencia importante del Rimland sea la que intente dominar el planeta. Y dice, cuando eso se ha intentado, se unen siempre potencias marítimas y potencias continentales puras. La continental pura sería Rusia. La potencia marítima por antonomasia, de momento, durante un tiempo, seguirá siendo Estados Unidos. A mí esto me cuadra bastante, pero esto ya es un poco más de prospectiva, empleando a Spigman como, digamos, baluarte o como pivote, nunca mejor dicho, para hacer el razonamiento. Porque históricamente ha sido así. Y el caso de la Francia de Napoleón es de cajón. Y luego sí. otro Otro ejemplo histórico donde se ve muy bien esa sí. diferencia, y histórico y trayéndolo al presente, es en la Guerra Fría, en la época de la Guerra Fría. Ciertamente el Pacto de Varsovia era un contrincante a respetar por parte de OTAN, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos tenía y continúa teniendo una ventaja respecto a Rusia en la actualidad, y es que tiene profundidad estratégica en Europa. Es decir, tiene ese acceso al Rimland. En cambio, a día de hoy, en Asia-Pacífico, aun teniendo aliados que están también en el Rimland, porque Vietnam, del que hablábamos hace un momento, está cada vez más cerca de Estados Unidos en materia de defensa. Y también teniendo aliados en el primer anillo de islas, sin embargo, carece esa profundidad estratégica que tiene en Europa. Con lo cual también vemos esa relevancia por un lado, de la teoría de Rimland y luego del desafío que supondría China para Estados Unidos en relación al que supone, por ejemplo, Rusia, también desde el punto de vista geopolítico. Sí, de acuerdo. Y dos reflexiones adicionales. En Europa, de acuerdo, pero fíjate la guerra de Ucrania. Crimea, Mar Negro, salida al Mediterráneo. En el fondo, lo que se juega es algo más que la península de Crimea, es la salida de Rusia al Mediterráneo. Con la base de Tartus, bases probablemente en Libia, no tardarán. Entonces, si todo evoluciona de esta manera, por tanto, es la salida al Rimland de una potencia del Hirland. Y esto evidentemente preocupa. Y con lo de Asia, de acuerdo, por eso es tan importante. Que aún así en ese caso, tenía limitado desde la época de la Guerra Fría por Turquía y por Grecia. O sea, esa salida era complicada. O sea, es la pesadilla geopolítica de Rusia tradicional, que es que su salida al mar, especialmente en la vertiente occidental, o sea, tanto del Mar Negro hacia el Mediterráneo como del Báltico, es que está controlada por sus enemigos. Y más ahora con la entrada de Finlandia y Suecia en OTAN. Sí, pero por el sur, por el Rimland, porque Finlandia y Suecia sería más bien Hirland, bueno, menos... No, pero yo me refiero en este caso a las salidas al mar. Sí, o sea, en el sur, pero que en el sur también estaban Grecia y Turquía, desde la época de la Guerra Fría, ahí planteando un desafío al respecto. Sí, y aún así, yo que soy siempre, tiendo a ser un poco mal pensado, Grecia es ortodoxa, Turquía, ya vemos el papel que está jugando dentro de la OTAN, en cualquier tema, Ucrania o Israel. Cuando empezó a protestar porque Washington enviaba 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental. Entonces yo creo que Putin jugará con todo eso. O sea, no va a hacer una guerra contra Grecia y Turquía, obvísimamente, pero jugará con la filiación cultural griega. No olvidemos que Huntington plantea que ¿qué pintan estos dos en la OTAN? Pues ahora tenemos una respuesta. Es que si los echas de la OTAN va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Vale que son díscolos. Turquía está siendo díscolo en la OTAN, lo es. Ya, pero si lo echas por ser de otra civilización, entonces se une Rusia y Santas Pascuas. Tienen sus dificultades en el Cáucaso, en Libia, tienen sus diferencias, incluso en Siria. Pero, dicho esto, Turquía evidentemente es un estado desgarrado, como diría Huntington, por tanto, a gusto no está en ninguna parte. Y ya hemos visto el papel que está jugando en Ucrania, por tanto, pero incluso en el tema de Israel. Bueno, son hermanos musulmanes igual que los de Hamas, vale. Pero me refiero a que es un escenario, el control del Rimland sigue siendo el escenario fundamental para la geopolítica del futuro. Y esto, sin Spigman, es muy difícil de entender. Totalmente. No podemos esto que dices, porque mira que Turquía es un aliado problemático como pocos. Y eso en buena medida a través de la lente de Spigman, como se explica que Estados Unidos trague carros y carretas con semejante aliado. Eso sí, eso sí. Y en Asia es lo que tú planteabas. Para Washington es fundamental no dejar el contacto con Filipinas, con Japón. Japón es fundamental. Singapur y sobre todo lo que decías, Vietnam, recuperarlo para su causa. Vietnam es un país muy camaleónico. También tiene muy buenas relaciones con India. Hay una base naval en Vietnam que puedes ver buques de un país y de otro en esa base naval. Vietnam es muy camaleónico y veremos cómo termina. Y es estratégico porque además tiene muchas tierras raras. Tiene cantidad de tierras raras. Siendo un país pequeño, proporcionalmente es el que más tiene. Proporcionalmente. Pero sí, totalmente. Spigman nos advierte. Vemos que cambió. Parecía que entre Mahan y Mackinder estaba todo dicho. No. Llegamos a Spigman. Nos cambia el chip otra vez. El Hirland, claro que es importante, pero lo controlas desde fuera. Pero lo controlas si tienes bien atado el Rimland. Y si no, si abren boquetes por ahí y te salen al mar los rusos, los chinos o quien sea, estás perdido. Yo lo planteo a la defensiva. Es un offshore balancer, diríamos, un offshore balancing, diría Mearsheimer, lo que está planteando, siempre a la defensiva, para intentar evitar que venga una tercera guerra mundial. Él lo que plantea es, como haya un boquete gordo en el Rimland europeo o en el Rimland asiático, como haya un boquete gordo, igual tenemos que ir a otra guerra. Y él lo quiere evitar. Plantea el control del Rimland para evitar otra guerra. Por cierto, esto es más de detalle, pero él plantea también que hay varios Rimlands, pero porque geográficamente lo va seccionando. Habla del europeo, habla del monzónico, habla del arábigo. Bueno, no pasa nada. Al final es lo mismo que dijimos con Rainer Kresen, desde España hasta la costa china. Pero lo va seccionando a veces en su libro por fases diferentes porque entiende que hay como subescenarios geopolíticos que se podrían trabajar o manejar por separado. Sin embargo, una gran potencia como Estados Unidos debe tener la visión de conjunto, que yo creo que, sinceramente, y a veces me apena, pero parece por momentos que lo pierde. Y Spigman es un tipo que te ayuda a volver a agarrar el mapa y decir, no, visión global del planeta y del mapa, mientras haya posibilidades, porque la que te descuidas y te abren el boquete estás perdido. Pero si el boquete te lo abren los mismos, la Organización para la Cooperación de Shanghái, imagínate, controlan el Firland por una parte y encima China y Rusia van saliendo al mar. Y si metemos a India, que está en el Rimland y es el gran tapado, será el país con más población del mundo, mucho más que China en pocos años. Y por tanto eso te da no PIB per cápita, que es bajo, pero sí PIB en cifras absolutas y fuerzas armadas importantes. El escenario es complicado. El Rimland tiene visos de ser en toda su extensión, y ahí estamos nosotros también, España, en un extremo, en toda su extensión, el escenario más importante de la geopolítica mundial de los próximos años, sin duda. Y Spigman es el que nos da la pista de todo ello. Genial. Muy bien. Pues si te parece, o sea, salvo que quieras añadir algo, podemos ir cerrando porque de tiempo yo creo que va a quedar. Más o menos una hora también, ¿no? Sí, una hora también y sobre todo adecuado para ir asimilando estos conceptos, estas teorías, porque comentábamos antes fuera de micro que casi nos ha venido bien partir el episodio en dos para que se pueda, bueno, pues digerir, entender mejor, ¿no? Porque si no es interesantísimo, pero al mismo tiempo es un tema muy denso que es bueno ir dosificando. Dos mini pinceladas para terminar, que he hablado recurrentemente al principio del podcast de hoy de una obra de Mackinder del año 1919, pero no recuerdo haber dicho su título. Es Democratic Ideals and Reality. Ideales democráticos y realidad. Esta es la obra fundamental de Mackinder, mucho más que la conferencia de 1904, que es la que he explicado. Y en cuanto a Spigman, como anécdota, porque voy introduciendo así cosas que la gente no suele tocar,
Spigman es el único autor de los que hemos visto que da cierta relevancia a América Latina. No mucha porque sigue siendo offshore, pero alguna. Pero no te preocupes, se la da por el interés de Estados Unidos, como era de esperar, porque él detecta que América Latina contiene en esa época muchos países que flirtean con el eje. Entonces plantea que, ojo, porque piensa que cuando él escribe, Alemania está ganando la guerra. El gran punto de inflexión, como sabemos, es Stalingrado y el Alamein, finales del año 42. En junio del 42, Javier, tú y yo sabemos, en junio del 42, una perspectiva razonable sería la guerra la gana Alemania, en junio del 42. Pintaba mal. Y además, cuando entra Estados Unidos, Bueno, se repiten los tiempos felices de los submarinos alemanes porque masacran a los cargueros norteamericanos, bueno, casi en los mismos puertos americanos. Japón llega a Nueva Guinea, Japón, es poca broma. Bueno, Japón hasta Midway, hasta junio del 42, bueno, aquello es una sucesión de derrotas. La gente tiene que saber también que es muy importante contextualizar, por eso a veces ponemos énfasis en las fechas. En el verano del 42, estamos de acuerdo, estaba ganando la guerra al eje, en verano del 42. Totalmente. Bueno, pues Spigman escribe entonces, dice, cuidado con América Latina porque hay feeling con ciertos países, de ciertos países con el eje, por tanto, para Washington siempre la defensiva, ¿eh? Hay que ser muy coherentes con eso y muy conscientes y hay que insistir ahí para evitar que se nos vayan del lado del eje, porque si perdemos en el Rimland y desembarcan en América Latina, estamos perdidos del todo. El Strategic Encirclement es definitivo. Encirclement. Él plantea alguna receta y fíjate qué interesante. Yo siempre digo a mis alumnos, si el tema no es tener problemas o no, siempre hay problemas, es ser consciente de los problemas para poder tratarlos. Entonces él consigue, Spigman, con su idea de meter ahí a América Latina y avisar del peligro, que tú sabes igual que yo que al final de la guerra, en el año 44, en Montecassino hay tropas brasileñas combatiendo con las aliadas. Entonces, ¿qué consigue Spigman con este toque de atención? Pues que Estados Unidos fomente la creación del TIER, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y de la Organización de Estados Americanos de la OEA, que es la OTAN de América Latina y que es anterior a la OTAN europea. Es de 1948, la OEA. Y el TIER es de antes, es de en plena Segunda Guerra Mundial. Y al final, por eso digo, la gente a veces se acongoja porque tenemos un problema. Bueno, ¿tienes conciencia del mismo? Si tienes conciencia, igual hay solución. El problema es no saber que hay un problema. Spigman advierte de América Latina. Muchos ni prestaban atención. Él advierte y Estados Unidos también reacciona, crea el TIER metiéndose dentro, crea la OEA metiéndose dentro y al final consigue que en plena guerra los brasileños sean parte del ejército aliado, de las tropas aliadas. Van 3 divisiones brasileñas a Europa, a Italia, a contribuir al esfuerzo aliado en plena Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es esto, moraleja. El gran problema no es tener un problema, es no saber que lo tienes, no ser consciente de que lo tienes. Spigman ayudaba, era un poco cenizo, como muchos expertos en geopolítica, pero ayudaba a saber dónde está el lío y te permite como estadista anticiparte y proponer soluciones que funcionen. Entonces, Spigman en este sentido fue de los tipos, en mi modesta opinión, que más ha influido desde la academia, desde la universidad, las políticas exteriores de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, con diferencia. E insisto, para terminar este ciclo de 2 charlas, es imposible entender a Spigman sin entender a Mackinder, pero también imposible sin entender a Mahan. Véase también cómo se construye una teoría compleja acumulativamente, recogiendo lo mejor de las teorías anteriores. Yo decía, al final, Mahan sumado a Mackinder, dividido entre 2, nos sale Spigman. Es una teoría que saca lo mejor de cada familia. La ventaja es que es la última, cronológicamente, de las teorías de la geopolítica clásica. Influyó muchísimo y luego ya lo demás, ya que guste más o menos, esto ya no entramos los académicos, que guste más o menos, que a unos les gustará, a otros les dará la lata, aquí no entramos. Pero es muy importante saber de geopolítica, entender, más allá de los detalles también, el mensaje último de estos autores, porque así entendemos cómo es el mundo, cómo ha sido y cómo será probablemente el mundo. Sí, son grandes tendencias que están ahí, que luego evidentemente hay más factores y también hay agencia humana, o sea, hay toma de decisiones que muchas veces es acertada y muchas veces es catastrófica y que también eso altera los acontecimientos. Pero esas tendencias de fondo, en efecto, no se pueden obviar. Bueno, oye, pues muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que siempre es un placer escucharte y estas 2 charlas son magistrales y quedan aquí para la historia. Y seguro que los que nos escuchan están también muy agradecidos. Bueno, yo de poder contribuir a diseminar, a divulgar un poco el conocimiento, a compartir mis lecturas en definitiva con la gente que quiera escucharlo, ¿no? Es nuestra tarea como profesores también.
Sí, y es el propósito del podcast, el ir divulgando con rigor, ¿no?, estos temas, y lo repito siempre, ¿no?, el ir generando y creando esta comunidad de estudios estratégicos seria y procurando trabajar bien en español. Pues nada, muchas gracias, Josep. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.